¿Cómo reducir los daños de la crisis eléctrica? Es todo lo que cabe discutir en adelante. Una vez que hoy la ministra Inés Manzano por fin dio un horizonte próximo de qué esperar. Es decir, que los apagones posiblemente bajen en duración en noviembre, pero no desaparezcan. Que seguirán por lo menos hasta fines de abril. Y que recién en febrero o marzo los embalses de algunas hidroeléctricas podrían volver al nivel necesario para normalizar el servicio de energía eléctrica. Lo que cabe es cómo adaptarse, cómo perder menos, cómo minimizar los efectos, no cómo resignarse. Y en otros casos, incluso sí, cómo salir de negocio y dejar la actividad, puesto que permanecer por más tiempo significa un perjuicio mayor que mantenerse a pérdida. Esta noche vamos a hablar de la resiliencia, para llamar de alguna manera, del sector camaronero, que es uno de los más afectados por las particularidades de su industria y que debe servirnos como ejemplo y como lección para ver la mejor manera de reaccionar ante la peor sequía de todos los tiempos. Nos acompañará para ello el ingeniero José Antonio Camposano, quien es presidente nacional de la Cámara de Acuacultura. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, frente a malos tiempos. Por lo menos ya sabemos a qué atenernos. Este fin de semana, específicamente hoy, la ministra encargada de Energía fue más clara, no sin confundir ciertos datos, normal entre su migración de un portafolio al otro. No tienen previsto a corto plazo nombrar nuevo ministro de Energía y trascendió el disgusto del presidente de la República respecto al anterior, por lo cual pidió que finalice su gestión. Cree Daniel Noboa que Antonio Goncalves no estaba haciendo ni lo mejor, ni lo más rápido, ni estaba siendo nutrido de toda la información más adecuada para manejar la crisis como él quería, como quiere él. Sería bueno conocerlo de su propia boca en algún momento, puesto que en la ceremonia sobre la independencia de Guayaquil el miércoles pasado omitió toda referencia a ese punto y su equipo cree que mantenerlo lejos del timonel en la tormenta es la mejor manera de no afectarlo, puesto que sea lo que sea que se diga, solución a corto plazo no hay, eso lo sabíamos hace rato. Cualquier alternativa va a parecer poco frente a la irritabilidad e indignación de la gente y para eso está el resto del equipo. Bueno, pues yo no veo equipo. El resto de ministerios tienen todos algo que hacer para paliar, atenuar o reorientar los efectos de la crisis, más allá de lo que está haciendo ya la ministra encargada de Energía. Y la tesis del gobierno se equivoca. Perjudica más al jefe de Estado la distancia del tema, porque no se sabe cómo interpretar eso. Si es solo por una conveniencia de no desgaste político electoral, que se puede entender pero no justificar. Si es por un desconocimiento del tema, que en ningún caso es cierto, porque si alguien sabe y mucho más a fondo que otros de la materia es él, y porque no le importa mucho menos, porque sus esfuerzos han sido denodados pero no correspondidos por el resto del equipo para ir a la altura de lo que la emergencia requiere. Entonces yo personalmente creo que es tiempo de un pronunciamiento del presidente de la República una vez que los horizontes inmediatos de la crisis están claros. Quizá les haga entender el hecho de que por primera vez Luisa González está primera en las preferencias, como lo dije ayer, y que no surjan otra vez los requerimientos o los pedidos
de las 2 mediciones en las cuales me he basado en esta y en ocasiones anteriores para eso. Es poco menos que normal que eso suceda. Más bien la caída y el despolme del presidente ha sido muy lento y muy poco con relación a la gravedad de la crisis, lo que demuestra que la gente comprende que no es el causante de ella, pero no entiende por qué no lidera más frente a ella. Regresó a Nueva York para apagar incendios. Regresó a Nueva York para apagar incendios. Hubo un COE nacional, se sentó junto a los correístas. Y ahora, frente a una crisis mayor, no hay una posición más abierta. No estoy de acuerdo, no la comparto. Y ojo, aténganse a las consecuencias. Dije hace mucho tiempo, 8 semanas quizás, con apagones no hay reelección. Y si hoy fuera, así es. La ventaja es que no es hoy. Y lo terrible es que quien está lucrando de este fenómeno, siendo su grupo el causante de ello, es el correísmo. Espero que quede claro. Bienvenido, ingeniero. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cómo está siendo afectado el sector camaronero frente a esta crisis? Bueno, puntualmente la crisis llega a tal nivel que uno llegara a pensar que solo el sector industrial, que forma parte de la cadena de valor del sector camaronero, es el afectado, cuando realmente el principal afectado es el productor camaronero, que ni siquiera utiliza energía eléctrica, por una razón muy puntual. Si ese productor tiene programada una cosecha y la empacadora le dice que no le puede recibir el producto porque no está operando al 100% de su capacidad por los cortes eléctricos, ese productor va a empezar a generar costos y pérdidas asociados al camarón que no va a poder cosechar en los días mientras espera un turno para que ese camarón sea entregado. Muy sencillo, dirá quienes no conocen el negocio. Téngalo un tiempo más en la piscina, lo vende más gordo, lo vende más caro, tiene más peso. Son 2 meses máximo a esperar. Correcto, como usted dice, para quien no conoce el negocio y quien no sabe que el 60% del costo de un productor camaronero es el alimento balanceado que tiene que entregar diariamente a esa biomasa que tiene en la piscina mientras espera la fecha definitiva de su cosecha. ¿Y que hay problemas también con el abastecimiento del balanceado? Correcto, el otro segmento industrial grande que tiene el sector son las fábricas de alimento balanceado, que normalmente operan ya al 90% de su capacidad, atendiendo un sector que ha venido creciendo de forma sostenida 15% anual. Entonces, no existe sector industrial que pueda crecer a esa velocidad y, por tanto, operan casi al tope. ¿No hay camaroneras que producen su propio alimento balanceado? Y disculpe lo aventurado la pregunta, yo sé que es un negocio muy distinto al de mi padre, que era avicultor, cuando usted no nacía en Bahía de Caracas. Frente a las contingencias del balanceado, él se vio obligado a sembrar maíz en la finca, a poner un granero para almacenarlo, a comprar un molino y luego una mezcladora. Compraba harina de pescado que no producíamos nosotros y producía su propio balanceado. Otra dimensión de negocio, 25,000 aves de patio en esa época, perdonen la nostalgia y la prehistoria. ¿No han hecho eso algunos productores camaroneros? ¿No pueden hacer eso? Realmente hoy no, porque resulta que después de 60 años de historia del sector, la nutrición animal es de tal nivel de precisión que requiere realmente de una formulación específica. Correcto. Para llevar al animal a una talla específica, para sostener los niveles de producción, es decir, sistema inmune y demás, etcétera. Entonces nadie se aventura hoy a siquiera pensar, evidentemente algo se puede hacer en sectores muy artesanales, pero realmente la acuicultura en el Ecuador está saliendo de eso y necesita más bien del abastecimiento del alimento que proveen las Lleguemos hasta ahí por ahora. Qué bueno que entiendan las particularidades de este negocio y la forma distinta en que, como dice el ingeniero José Antonio Camposano, si bien al productor camaronero en sí no le afecta mayormente el asunto, salvo electricidad que necesita para bombas, etcétera, motores que normalmente abastece de diésel y que pronto, si cuajan ciertos proyectos, podrían ser hasta gas. Pero el resto de la cadena sí. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es Canal 15, Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Además, María Clara Triviño Martínez.
Gracias a RTU estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV canal 177, en CNT canal 12, en TV Cable canal 69 y en Claro TV canal 30. Además tenemos a Cable Unión en el canal 9. Y el número aproximado de hogares que se unen para vernos a través de esas cableras, a través de esos canales, es alrededor de 40.000. Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Guayas y Santa Elena es FM a nivel planetario, lo demás. Me van a decir a mí, me llaman de Europa para hacer comentarios del programa. Allá 6 de la mañana, aquí 10, 11 de la noche. Candela con K, en Puerto Viejo, 89.3 FM. La Bonita, del centro del país, en Riobamba. También 89.3 FM, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Centro, Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. Empecemos por destacar una primera aclaración que hizo la ministra de Energía en su cuenta X el fin de semana, asegurando que Masar no había dejado de operar, cosa que era cierta y que ella reconoció, pero en otros términos, al explicar que había dejado descansar nada más. Tenemos una noticia que hablan acerca de que Masar está apagado, pero la realidad es que Masar está prendido. Esta es una gráfica en directo y aquí ven que desde las 6 de la tarde está prendido. Me van a decir por qué antes de las 6 no estaba prendido, porque Coca-Cola Sinclair, porque ha llovido mucho, ha tenido una generación extraordinaria. Hemos llegado a 1000 megavatios y eso hace que nosotros dejemos descansar en un momento la turbina de Masar. Y más vale, es una excelente noticia porque lo que estamos haciendo es tratando de preservar nuestro embalse. Eso a propósito dijimos algunos, yo específicamente, que Masar dejó de operar, cosa que era cierta, como yo lo acabo de reconocer. Yo no dije definitivamente. Y cuando volvió a operar, puse el video de ella y dije, Masar volvió a operar. Creo que debió haber sido la ministra y el gobierno quien se anticipe a decirlo y explicarlo, y no reactivamente quien lo haga después. Comprendo las exigencias de esta urgencia y la multiplicidad de temas que tiene que evacuar Inés Manzano. Volviendo a lo del sector camaronero, hay quienes también se preguntarán, ok, las empacadoras, ¿por qué no tienen autogeneración? Hace rato saben que este es un país cíclico, que enfrenta sequías e inundaciones. ¿Qué pasó? Existe autogeneración, no todas las empresas del sector lo tienen, ¿no?, en función de su capacidad económica, pero es una generación de emergencia, porque se entiende que el país, hasta hace muy poco, tenía un superávit de generación eléctrica, evidentemente con la posibilidad de tener pequeños cortes, pero no lo que hemos vivido ahora. O sea, yo creo que con la información que ha dado el Gobierno Nacional, y Carlos, usted lo conoce bastante bien, existía un plan de inversiones que debía seguirse para evitar lo que ha pasado. Y las dos administraciones anteriores no hicieron las inversiones, ¿no? Y podrán haber pues las mil excusas, pero lo que no se comprende es porque sí, la ministra Manzano así lo ha anunciado, hay una recuperación de capacidad termoeléctrica que resulta que en los últimos 7 años no se hizo, ¿no? Algo adicional que creo que lo comentamos con usted en un programa pasado. En la administración anterior se jactaban de indicar que pues, se firmaban contratos de inversión y que el país estaba invirtiendo y demás. Y nosotros como sector hemos sido uno de los que más ha invertido sin duda alguna. El 9.5, casi el 10% de la inversión en contratos de inversión de los últimos 12 años corresponde a la actividad camaronera. Pero resulta que a nadie se le ocurrió trasladar esa información de inversiones a CENEL y a CELEC para indicarle que la demanda industrial se iba a disparar, y más bien lo que tuvimos fue un ministro que en la administración pasada dijo, es que me equivoqué porque resulta que hemos tenido una demanda extraordinaria de energía. Entonces existe la capacidad, pero es una capacidad emergente que ahora está operando al tope, es decir, estamos poniendo en riesgo dichos equipos para poder hacer frente a la crisis que hoy se está viviendo. Ok, ya que hablamos de Inés Manzano, algo más de ella, María Clara. En efecto, el mismo sábado de este fin de semana, la ministra Inés Manzano se anticipó por primera vez a divulgar horarios de cortes de energía eléctrica en algunas de las provincias y en regiones del país para que hubiera más predictibilidad y se permitiera algo que todo el mundo reclama, planificar, organizar mejor ante esta emergencia.
Hoy, sábado 12 de octubre, estamos revisando los resultados de los racionamientos de energía. En estos momentos, la mayoría de hidroeléctricas están en óptimo funcionamiento. Y en relación a la represa Mazar en el complejo Paute, la reserva de agua ha aumentado 70 centímetros del jueves hasta la noche de ayer. Ante esta situación, debemos mantener los cortes y ser responsables. La próxima semana será crítica y las condiciones climáticas demuestran escasas lluvias en la zona sur. En este momento hemos subido a la página del Ministerio de Energía y Minas los cortes de horarios del lunes 14 al domingo 20 de octubre de las siguientes zonas: Azogues, Loja, Los Ríos, Manabí, Milagro, Santa Elena, Sucumbíos y la empresa eléctrica regional sur, que como la semana anterior no exceden las 10 horas de corte. La predictibilidad de los cortes, ¿le genera algún alivio a la actividad del sector camaronero? Sí, es clave porque con esa predicción, digamos, anticiparse, le permite a las empresas programar no solamente los encendidos y apagados de los equipos, que son muy sensibles y que en algunos casos toman entre 2 horas y media y 3 hasta entrar al nivel de revoluciones óptimo y demás, sino también convocar al personal. Si usted tiene personal convocado y le dicen hoy en la tarde que no va a haber luz en la noche, tiene que devolver a ese personal a su casa. O por el contrario, si le dicen sí va a haber luz, ¿cómo convoca al personal que requiere para producir? ¿Qué pasa cuando en cambio se prolongue un poco más de lo previsto, por las razones que también va a explicar ella más adelante, el servicio eléctrico? ¿Te ayuda? En algunos casos sí es una buena noticia. El problema cuando se prolonga es que si yo tengo ya programado un turno que termina y alcanzo a tener medio turno más, un turno más, y a mí me lo avisan muy tarde, yo ya no puedo decirle a la gente quédese a trabajar un turno más, pues, ¿no? Tengo que convocar a otros grupos. Ahora, algo que es importante para la ciudadanía entender: el Ecuador tiene polos industriales, ¿no? Como en el caso del Cantón Durán, o polos industriales o zonas industriales en Cuenca, el Parque Industrial California aquí en Guayaquil. Esas áreas se pueden organizar muy bien por sí solas junto con las unidades de servicio de SENEL. El problema es cuando hay ciertos sectores industriales que ya están mezclados con polos urbanos. Entonces usted ahí sí tiene pues cortes de 3 horas, 4 horas con luz, 3 horas sin luz, etc. Eso es algo que tenemos que ver cómo lo solucionamos, porque esas industrias están pasando muy mal, lamentablemente, porque tienen de vecinos a ciudadanos a los que no se les puede cortar durante 10 horas. Eso es algo de lo que requerimos para participar y opinar y ayudar a la ministra de la Producción, Sonsoles García. Ojalá pueda estar aquí esta misma semana. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, veremos lo que la ministra de Energía encargada ha dicho por fin sobre hasta cuándo pueden extenderse las restricciones. Hoy corresponde máxima creatividad para reducir los daños por la falta de opciones con que nos dejaron ante una sequía, y total apoyo para que se repongan los más afectados por la emergencia eléctrica. ¿Cómo reducir los daños de la crisis eléctrica? Lo estamos tratando con José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, a propósito de la situación de la industria camaronera, una de las más afectadas. Solo como ejemplo, creció al 15% el año pasado. Este año estima que pueda ser tal vez al 1%. Sus ventas fueron aproximadamente $6.000 millones el año pasado. Este año tal vez lleguen a 7.000, cuando la proyección eran 9.000 por lo menos. Ya se pueden imaginar el impacto que eso tiene en el movimiento económico del país, no solo en el sector. Les recuerdo que OnePlus nos reproduce al día siguiente a las 6 de la mañana en el canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen: Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen apenas concluye el programa en su portal de noticias y página principal. María Clara. A continuación vamos a revisar un reportaje de Paul Romero de Ecuavisa, en donde él resume la situación desde el domingo en el complejo Paute Integral. Cler generó este domingo uno de los picos más altos de electricidad de los últimos 7 meses. El incremento del caudal del río Coca de 220 a 316 metros cúbicos por segundo subió la generación de 700 a 1.100 megavatios para abastecer la demanda nacional. Esta fue la razón por la que las autoridades del sector eléctrico apagaron la madrugada de este domingo las 3 centrales del complejo Paute Integral para ahorrar agua en los embalses Mazar y Amalusa. El caudal de Mazar fue de 35 metros cúbicos
cúbicos por segundo y la cota del embalse subió 1 metro a 2.113 sobre el nivel del mar. Su nivel óptimo es de 2.153 metros. El de Paute Molino fue de 50 metros cúbicos por segundo. La cota se elevó a 1.981 metros sobre el nivel del mar, pero sigue 10 metros debajo de lo recomendado, que es de 1.991. Soplador operó 2 horas entre la 1 y 3 de la mañana de este domingo. La cota se mantuvo en 1.314 metros, cuando lo óptimo es de 1.318 metros. Según el último informe del INAMI, esta semana bajará la intensidad de la lluvia en el callejón interandino y no habrá precipitaciones importantes en el Austro, donde están las 3 hidroeléctricas que en época de invierno generan 1.700 megavatios. Esta semana el gobierno entregó la licencia ambiental para 6 proyectos, 4 en Imbabura Solar con 120 megavatios, Ambi Solar 60 megavatios, Intillana Solar 60 megavatios, Urcuquí Solar 60 megavatios, 2 en Morona Santiago, Hidroeléctrica El Rosado 50 megavatios e Hidroeléctrica Santa Rosa 50 megavatios. Lo del INAMI, tómenlo con pinzas. Dijo que a principio del año había un extraordinario niño. Nada. ¿Saben qué? Fíjense más en las predicciones o pronósticos del tiempo de NOAA. Ayer CNN y BBC, Londres, mostraban que había una proyección de lluvias en las próximas 48 horas en la zona del Ecuador, Sierra y Oriente, ciertamente más en el norte, pero no menos en el sur. Volviendo a la industria camaronera, hemos hablado del impacto, cuantifiquemos eso en empleo, cuantifiquemos eso en producción, cuantifiquemos eso en millones perdidos o ganancias. Bueno, si uno toma en consideración que el sector aproximadamente exporta alrededor de 500 millones de dólares, un impacto en su cadena de valor de aproximadamente el 15% viene a ser 75 millones de dólares menos en divisas que ingresarían si mantenemos estos cortes, si mantenemos a las empacadoras operando al 60% de su capacidad, etcétera, etcétera. Hay casos mucho más dramáticos, particulares que pudiéramos mencionar. Sin embargo, el efecto multiplicador de la economía camaronera, es decir, cada dólar que ingresa de exportaciones se multiplica hasta por 3, porque esa empacadora le paga al productor, porque el productor compra alimento y porque las fábricas de alimento compran una serie de insumos. Entonces ese dólar da varias vueltas dentro de la economía nacional, es decir, pudiéramos hablar de impactos de cercanos a los 200 millones de dólares anuales si tomamos en cuenta ese efecto multiplicador. Adicionalmente, el sector sostiene 150.000 plazas directas, pero otras 150.000 plazas indirectas, es decir, cada vez que se crea un empleo más en la actividad camaronera, se crea un empleo fuera de la cadena directa de valor en sectores relacionados. Lo mismo sucede cuando se eliminan empleos dentro de la cadena. Hay un empleo espejo que desaparece porque ya no puede atender a una cadena que empieza a contraerse, no solamente por esta situación puntual, sino por lo que hemos hablado con usted en otras ocasiones de la contracción de los mercados en los que estamos operando. Enseguida averiguo otros detalles de ese impacto. María Clara. Ahora veremos que la ministra Inés Manzano fue muy clara esta mañana ante Milton Pérez de 24 horas Teleamazonas al sostener que los apagones seguirán los siguientes 2 meses. Ojalá hasta fines de diciembre pudieran desaparecer, pero no existe tampoco ninguna certeza de aquello. Nosotros, para noviembre, fines de noviembre, vamos a tener energía y vamos a minorar muchísimo en las suspensiones, porque todo el mundo está hablando del informe técnico de SELEC. Ese informe técnico está basado en lo que SENACE hace como riesgo. Yo creo que hasta fines de diciembre vamos a tener unos apagones mínimos y ojalá que no tengamos ninguno. Ahí está lo que tanto habíamos reclamado. Ya sabemos a qué atenernos. Es decir, ya tenemos un panorama claro, probable, de los problemas. Frente a eso, ¿han comenzado a despedir personal en la industria? No, todavía no, pero hay situaciones, como yo le indicaba a Carlos, que son dramáticas. Porque usted tiene una industria en términos generales con autogeneración que se puede adaptar, etcétera, etcétera. Pero hay empresas medianas, pequeñas, empacadoras, por ejemplo, que necesitan sí o sí procesar, por ejemplo, 4 o 5 millones de libras al mes para cubrir sus costos fijos, es decir, llegar a su punto de equilibrio. Y cualquier volumen adicional que procesen pues les permite cubrir costos variables, utilidad y demás. Si a usted esas empacadoras les dice que no pueden operar 10 horas diarias, no porque es una orden del Estado, es porque hemos visto que las justificaciones están, no hay energía eléctrica.
y no logran cubrir, no logran llegar a su punto de equilibrio. Son empresas medianas y pequeñas que pueden entrar a comerse el poco patrimonio que tienen, afectar su capital de trabajo y por qué no pensar en salir del negocio. Lo lógico preguntar, y lo haremos más adelante, es ¿cómo compensar o cómo aliviar para atenuar el efecto, desaparecérselo no se lo puede, o salir del trance con menos daños? María Clara. Por su parte, ayer, en una entrevista con Carlos Rojas en Políticamente Correcto, el viceministro de Energía, Fabián Calero, se limitó a destacar los esfuerzos que se han hecho frente a la crisis eléctrica que estamos atravesando, pero reconociendo que los 240 megavatios contratados a corto plazo y los 340 que aproximadamente se han recuperado con las termoeléctricas no bastan frente a la emergencia. El Gobierno Nacional, consciente de esta problemática, ha sido el único que se ha interesado en dar una solución definitiva a la crisis energética. ¿Qué hizo? Invirtió primero en la compra de 341 megas de generación, que están, 100 megas ya están operando, 100 megas están operando y 241 están ya construyéndose y están en fase de construcción. Entran en noviembre y en diciembre. En la recuperación de lo que estaba indisponible, hablamos de que se ha recuperado en los últimos 4 meses alrededor de 340 megas de generación termoeléctrica. Se trabajó en los primeros meses en la emisión de una ley que permite o incentiva, por ejemplo, el desarrollo de generación de proyectos menores a 10 megas, que permiten incorporarse rápidamente en el sistema. Se coordinaron todos los mantenimientos, tanto de distribución como transmisión, para eliminar cosas como puntos calientes, etcétera, diferentes temas técnicos. Las condiciones del país son críticas por todo lo que se ha mencionado, una sequía, la sequía más drástica en los últimos 61 años, y diferentes condiciones. Colombia no nos está entregando energía, entonces todas las condiciones son observadas y analizadas responsablemente día a día para tomar las mejores decisiones. No están tomando las mejores decisiones, están tomando buenas decisiones y erráticas. Hace 2 meses dijeron que se necesitaba una segunda barcaza, ahora que ya no la segunda barcaza. De lo que acaba de relatar, más o menos son 600 megas entre los contratados y entre los que están en camino. De esos, sirviendo están solo los 100 de la primera barcaza, es decir, el 15 o 20%. Es un mérito haber restablecido servicio por 340 megavatios en las termoeléctricas. Pero hay otras preguntas adicionales que yo necesito que sean respondidas, para lo cual espero que él venga aquí. Por ejemplo, yo no admito que alguien como él no sepa cuál es el escenario próximo posible. No admito que alguien como el ministro de Economía no tenga una estimación inicial de cuánto va a significar esto para la economía del país. ¿Ya? Y mucho menos admito que ahora todo termine en el CERCOP, que es el antro de la corrupción, de la lentitud, de la estupidez y de la ineficiencia. Estamos en emergencia eléctrica. ¿De qué sirve? Si tienen que hacer los mismos procedimientos, pues más rápido. El miedo es la ley, la Contraloría. Deberían tenerle miedo a la opinión de la gente cuando hay este tipo de retrasos. ¿Saben qué? Hay riesgos que correr ahora, lo barato sale caro. Licitación. Vayan por directo a la mejor oferta, que va a ser la más cara, tal vez, pero lo más costoso es continuar con los apagones. No entiendo por qué el sector en crisis no actúa con ese sentido de urgencia, no entiendo. Quiero que alguien me lo venga a explicar. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos la penosa situación de los negocios de los restaurantes. En un punto, solamente como ejemplo, Urdesa. Hoy corresponde máxima creatividad para reducir los daños por la falta de opciones con que nos dejaron ante una sequía y total apoyo para que se repongan los más afectados por la emergencia eléctrica. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las plataformas Roku y Pluto TV. Se conectan alrededor de 12 a 15.000 hogares en estas plataformas para ver nuestro espacio. En Ecuador, Macro Digital, en cambio, está en Cable Familia en Manta y Montecristi, en Supercable Macará en la provincia de Loja, en Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Valle Visión Play en la ciudad de Quito, 11 Play y CNT Play en todo Ecuador y Galápagos. Y ahora, retomando el tema que nos reúne esta noche, tenemos un reportaje de Bernarda Ceballos de Teleamazonas
En él se evidenció este fin de semana el enorme drama que viven los restaurantes como parte del sector turístico dentro de una actividad comercial ya alicaída. El caso específicamente del recorrido fue en Urdesa. Los locales comerciales de Urdesa intentan sobrevivir a los apagones. En este negocio de venta de shawarma se han visto obligados a recortar personal. 4 personas por el momento. Una en la mañana y 3 en la tarde. Hemos tenido que suspenderlos por el tema del racionamiento. Hemos bajado la producción siquiera un 45% de lo que habitualmente se hacía. El día de hoy se va a las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, lo que quiere decir que posiblemente no vayamos a tener atención, posiblemente. Este local de venta de almuerzos se encontraba paralizado la mañana de este sábado. El propietario del negocio esperaba que llegue la luz para empezar a preparar los alimentos. Mire, estoy esperando que llegue para poder licuar lo que me hace falta. Llego a las 7 y ya no tenía luz, hasta las 11. Estoy esperando 10 minutos más para que poder encender eso. Una situación similar se observó en esta lavandería. Aquí han optado por trabajar en horas de la madrugada para cumplir con todos los pedidos. Y es así que las pérdidas económicas en el sector comercial del país ya superan los 882 millones de dólares. Ahora, volvamos a la otra parte que dejé planteada en el bloque anterior. En el caso concreto de los camaroneros, ¿qué medidas de compensación, de alivio, de diferimiento caben para que el golpe sea menor y esos que usted mencionaba que van a ser más afectados no salgan irreversiblemente del mercado o no quiebren? Bueno, yo creo que se puede trabajar en soluciones en conjunto con las autoridades. Aquí no se trata de imponer. Lo primero, y que creo que le beneficia a todo el sector que hoy está haciendo generación, es acordar un costo del combustible, porque al costo con el que estamos generando, sin duda, esto no es sostenible. ¿A cuánto tiene el galón de diésel? Porque está a 2.75 y tanto, más masiva, etcétera. Entonces, ahora que ya está garantizada la distribución, porque en un momento también tuvimos dificultades para acceder, porque evidentemente no son los volúmenes que normalmente compramos, entonces había que actualizar cupos y demás. Eso por un lado. Y hay el riesgo de escasez, por la sobredemanda que hay. Que el gobierno ha indicado, incluso hay un comunicado público que señala que no, y si existiera algún problema tenemos una línea para denunciarlo inmediatamente, porque ellos han ofrecido garantizarlo desde la reunión del lunes pasado. Esa es una. ¿Otra? Por otro lado, hay un proceso que en este momento se está revisando con el Ministerio de Finanzas respecto al ISD, cuya la ley que creaba el mecanismo para que las materias primas, bienes de capital e insumos, el ISD que paguen estos, se constituya un crédito tributario, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Y el 31 de diciembre, es decir, amanecer 1 de enero del 2025, hay un universo de 4.000 subpartidas donde están bienes de capital, insumos, materias primas, que automáticamente van a pagar un 5% de ISD que ya no va a ser crédito tributario. Tenemos que revisar inmediatamente eso, porque gravar con 5% a las materias primas de la actividad productiva sería un golpe adicional. Hay que evitar aquello. ¿Cómo se evita aquello? Estableciendo tarifa ISD 0 para ese universo de subpartidas o aquellas que el Ministerio de Economía reconozca que sí son insumos, porque efectivamente ahí han detectado partidas que no deben estar. Pero ahí hay un alivio frente a un potencial golpe que veíamos venir al 1 de enero. Ok. A mí se me ocurre otra medida sobre la cual consultaré más adelante. Y espero que además pueda responder en algún momento el ministro de Economía. Él tiene que tener listo un plan emergente de alternativas. ¿Ya? Todo no puede estar centrado en que si cambiamos el tema tributario, entonces no nos sale el siguiente crédito con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, si algo es sensible e inteligente. Lo que no lo son algunos funcionarios locales, que son más súbditos del FMI que los propios que trabajan allá. ¿Saben para qué? Para palanquearse un puesto después de allá. Y de hecho muchos gerentes del Banco Central y gerentes y ministros de finanzas terminaron en el FMI o en el Banco Interamericano de Desarrollo o en el Banco Mundial porque fueron sus palanqueadores aquí, o sus lobistas. Eso fueron. María Clara. Cuando volvamos tendremos las opiniones del ingeniero Eduardo Barredo desde el extranjero con preguntas cruciales en este momento. Hoy corresponde máxima creatividad para reducir los daños por la falta de opciones con que nos dejaron ante una sequía y total apoyo para que se repongan los más afectados por la emergencia eléctrica.
Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Consultaron la opinión de un experto ecuatoriano que en este momento está en el extranjero, en materia eléctrica, por supuesto, el ingeniero Eduardo Barredo. 3 preguntas muy breves y concretas. ¿Tiene sentido el bombardeo de nubes en esta emergencia para aumentar o generar lluvias? Sobre la efectividad del bombardeo de nubes, es algo que se ha hecho hace mucho tiempo sin resultados concluyentes. No me opongo a hacerlo porque puede dar resultados, pero sí considero que nuestros mejores esfuerzos deben estar orientados a la rápida instalación de generación térmica, que es la verdadera solución al problema de los apagones. A propósito de eso, en 45 días hay generación térmica en tierra que se pueda importar, como dice el gobierno, en 45 días, para generar un poco más de 300 megavatios. El gerente de SELEC indicó que lo inmediato son 341 megavatios, que incluyen los 100 megavatios de la barcaza ya instalada. Los 241 restantes son 100 megavatios en Salitral, que estarían en 30 días, 50 megavatios en Quevedo, que estarían en 45 días, y 91 megavatios en Esmeraldas, que estarían en 60 días. Considerando que en esos lugares ya existen las facilidades, lo que llamamos nosotros balance de planta, que incluye los servicios de agua, de combustible, la subestación eléctrica, es decir, lo que lleva más tiempo para su instalación y lo único que falta es traer las máquinas y ponerlas en su sitio, considero que es factible tener en los tiempos señalados. Ingeniero Eduardo Barredo, lo último. Es posible, si se aplican todos los planes avisorados hasta hoy, desde abrir el mercado eléctrico al sector privado y no solo permitirles autogeneración, hasta energías no renovables, y en 2 años, incluso el primer proyecto de energía geotérmica, que es lo que anunció el anterior ministro, ¿es posible, si se hace todo esto, no tener más apagones en 2 años? Se ha mencionado por parte del gerente de SELEC que hay 838 megavatios que serían instalados en el año 2025. Si eso se cumple, obviamente no habrían apagones en el segundo semestre del próximo año. Es importante señalar además que el parque actual térmico es de 1.850 megavatios, de los cuales solo están operativos entre 950 a 1.000 megavatios. La recuperación de esa diferencia de 800 megavatios es supremamente importante. Gracias, ingeniero. Volviendo a lo de los camaroneros, a mí me intriga si es posible las retenciones que le significaron una alta disminución de liquidez a ustedes y en general a los grandes productores del país al principio del año. ¿Cabría pedirle al gobierno o decidir por parte del gobierno, estamos ya en octubre, no, noviembre y diciembre dejar de hacerlas para aumentar, o sea, suspender el efecto, jurídicamente no sé el mecanismo, para volver menos grave la presión económica? Puede ser una alternativa porque estando en los últimos 2 meses del año y con los números que nosotros tenemos, ya se ha pagado en exceso el valor que deberá pagarse hasta abril de impuesto a la renta por motivo de esta autorretención y por tanto el Estado está obligado a devolver ese exceso. Entonces más bien lo que está anticipando es un, llamémoslo así, vuelto, que sí le generaría un alivio especialmente para los grandes contribuyentes que hoy tienen un costo importante por la generación que están generando. Hay otra opción para el ministro de Economía, cuando hablemos con él, de todas las medidas de compensación, alivio y estímulo frente a esta crisis que estaba prevista, pero nunca de esa magnitud. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más elementos para saber cómo reducir los daños de esta crisis energética. Hoy corresponde máxima creatividad para reducir los daños por la falta de opciones con que nos dejaron ante una sequía y total apoyo para que se repongan los más afectados por la emergencia eléctrica.
Otra variable, no solo en el caso de los camaroneros, sino de la industria en general, por los cambios de los horarios, es aquella que tiene que ver con problemas de seguridad. A veces quienes decidieron trabajar en la noche tienen que trasladar a su personal, o su personal tiene que trasladarse ida y vuelta en la noche cuando estaba acostumbrado a trabajar el día, más 100.000 particularidades más. ¿Cómo los puede afectar a ustedes eso en el caso de la industria camaronera? Se agrava porque nosotros estamos ubicados en gran parte del sector industrial camaronero en el Cantón Durán, un cantón que tiene serios problemas de seguridad. Hoy en la mañana veíamos una entrevista en un medio local con el general a cargo de la seguridad en el cantón, y él reconoce que sigue siendo imposible garantizar seguridad a quienes estamos ahí. Los cortes de energía producen ese problema, congestiones de tráfico, oscuridad en zonas que son altamente peligrosas, y lo que usted mencionaba, Carlos, movilizar personal que normalmente no está acostumbrado, movilizar grandes grupos de personal para poderlos llevar a turnos improvisados, ¿no? Sin las garantías del caso, que los ponen en riesgo, por supuesto, en una de las zonas más peligrosas que tiene hoy el país. La otra cosa, ¿están pagando horario nocturno u horas extras con recargo de 25% cuando toca trabajar de noche y lo hacían habitualmente de día? Efectivamente, porque la ley prevé esto sin ningún tipo de excepción. Inclusive se conversó con la ministra de Trabajo a preguntar qué alternativas existirían, excepcionales por supuesto, y verificamos que hoy la ley no permite ningún caso, inclusive a pesar de esta emergencia. Y pueden no pagar a los trabajadores que no son llamados para laborar sin ser despedidos porque no hay necesidad en ese rato o disponibilidad eléctrica, o en su defecto pedirles, creo que esto tiene que ser voluntario, cargar esos días de ausencia a sus vacaciones. No, eso no es posible. ¿Quién dice? El Código Laboral. Nosotros tenemos que, eso es de mutuo acuerdo. Evidentemente el trabajador no va a estar de acuerdo en ceder sus vacaciones frente a esta situación. Es complicado, y una vez más pone bajo manifiesto la necesidad de modernizar el Código Laboral, porque no reconoce inclusive este tipo de escenarios que hoy son de la cotidianidad del país. Para ustedes, industria camaronera, hasta ahora, y de lo que se prevé, ¿esta crisis es peor que la del COVID o no? No es peor que la del COVID, porque la del COVID fue permanente y fue global, es decir, afectó inclusive a los mercados internacionales a los que vendían, asuntos de carácter portuario, logístico y demás, que hoy no los estamos enfrentando, pero una vez más, es una situación interna, y frente a esa situación interna, el Ecuador, como país, como gobierno, como administración nacional, queda claro que no tiene las herramientas para hacerle frente, para poder compensar esos problemas que tenemos que sortear diariamente como Aunque han pasado casi 2 décadas de la Mancha Blanca, ¿es peor que la Mancha Blanca? No, no es peor que la Mancha. ¿Tampoco? No. ¿Está contento con la reacción del gobierno? Estoy satisfecho en el sentido de que han reconocido la gravedad del problema. Era frustrante cuando nosotros sí, como sector industrial, teniendo las reuniones, revisando la información, no veíamos que el mensaje hacia el público era de la gravedad de lo que nosotros estábamos conociendo a puerta cerrada. Hoy con la ministra la situación ha cambiado. ¿Perdón? ¿Y en qué parte está insatisfecho en cambio? Creo que el gobierno pudo haber anticipado lo que estadísticamente estaba viendo para tomar decisiones respecto a los cortes mucho antes, de tal manera que hoy los cortes no sean tan severos. Aunque reconocemos que no es un problema que ellos pudieron haber evitado, porque número 1 fue heredado y número 2 responde a situaciones de la naturaleza que ellos evidentemente no pueden controlar. Concluimos como de costumbre con María Clara Triviño y el rito habitual para esta parte final del programa. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, el presidente ejecutivo de la Cámara de Acuacultura, José Antonio Campuzano. Le recuerdo que las respuestas deben de ser en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿La afectación a la producción camaronera significará inevitablemente que algunos negocios cierren y no solamente pierdan, sí o no? Sí. La segunda, ¿debe empezar las grandes camaroneras a financiar sus propias líneas de conexión con el Sistema Nacional de Generación Eléctrica, sí o no? Sí, lo vienen realizando inclusive. La tercera, ¿es la provisión de gas con la instalación de facilidades de ese tipo una alternativa a largo plazo para las camaroneras, dada su gran distancia a la red central eléctrica y los costos altos que significa usar motores, sí o no? Efectivamente, sí, es una alternativa. La cuarta, si solo el 10% de los productores de camarón están electrificados, ante esta crisis, generar energía eléctrica con gas sería una opción cuando se concreta un terminal privado que obtuvo los permisos del gobierno ya, ¿sí o no? Sí. La quinta y última, ¿usted se saldría de la actividad camaronera hoy, sí o no? No.
Muchísimas gracias. Carlos. ¿Por qué no se saldría de la actividad camaronera? Porque, Carlos, usted lo mencionaba, la mancha blanca la pasamos hace casi ya 30 años y estamos aquí, y usted mencionó una palabra que yo no uso mucho, que es la resiliencia, pero si algo tiene este sector es eso, y yo me considero parte de esa resiliencia, así que aquí nos quedamos. Ingeniero José Antonio Camposano, gracias por su presencia, por su claridad y por la madurez con que el sector, no solo usted, asumen este golpe y este impacto. Esas actitudes las debe valorar el gobierno y corresponder con varios de los mecanismos que aquí hemos revisado, pero sobre todo con la verdad, con información oportuna. De estas salimos remando todos en la misma dirección, porque estamos en el mismo barco, aunque hayan otros que desde adentro le están abriendo huecos para que naufrague. Todos sabemos quiénes son y entre todos no se los vamos a permitir. María Clara. El día de mañana, como siempre, estaremos tratando aquí temas relevantes para todo el país. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.